¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Seguramente ya notaron que no es el fondo de siempre y si me siguen en Instagram seguro también se habrán dado cuenta de que no he estado muy activo y la razón es que he estado trabajando en algo, pero dejaré que mi yo del pasado les cuente más sobre esto. El día de hoy no vamos a hablar de foto, más bien les voy a platicar un poco de lo que he estado trabajando, pero antes tengo que contarles un poco de mi historia. Antes de la fotografía y de este canal de YouTube, yo estudié producción musical e ingeniería en audio, que eventualmente empecé a aprender fotografía y eventualmente video. Y por algunas cuestiones dentro de la misma escuela me alejé un poco de la parte de producción y audio. El año pasado quería volver a entrar en esta parte, así que armé algunos paneles acústicos, hice mi propio escritorio y decoré la pared de fondo con madera porque creo que si vas a estar trabajando todo el día en un solo lugar es importante que sea un lugar que te transmita, que te inspire a seguir haciendo. Pero con todo esto de la pandemia muchas cosas cambiaron. A principio de año yo ni siquiera tenía pensado hacer un canal de YouTube, pero subí un primer video, subí un segundo y hoy ya llevo 2 meses y medio subiendo videos lo más constantemente posible. Lo cual significa que ya no puedo estar guardando y sacando equipo cada que hago un video porque no es práctico y este cuarto es muy chico. Así que este es el último video que ustedes ven en este lugar. Y es que conseguí un espacio más grande en donde puedo seguir trabajando todo lo relacionado a producción y continuar con todo lo relacionado a este canal. Así que empecemos. ¿Recuerdan que hace algunas semanas les dije que una de mis vecinas tenía cucarachas y por eso tuve que fumigar? Bueno, este es el cuarto. No se parece en nada a como lo dejaron. Ya pintamos, arreglamos algunas paredes, pintamos la puerta, pero decidí rentar este cuarto por 3 razones principalmente. En primera, por el espacio. En el otro cuarto es demasiado pequeño y ya no podía ni siquiera montar una batería sin ocupar todo el cuarto. En segunda, por el baño. Normalmente no era un problema porque solo trabajo yo aquí y vivo un piso abajo, pero si quiero crecer esto y trabajar con más gente aquí, era necesario. Y la tercera, por la ventana. Sí tenía ventana en el otro cuarto, pero el problema es que estaba de espaldas al escritorio, así que normalmente la luz reflejaba y no se veía nada. Y como tenía que cerrarla con una cortina de blackout, no entraba nada de aire. Como ya han visto en otros videos, el fondo de mi estudio tiene una pared de madera y la idea es pasar todas esas tablas para acá, pero como esta pared es mucho más ancha, nos hacían falta, así que fui a buscar estas tarimas que tenía de un proyecto anterior para evitar comprar más y que sea más trabajo. Estas ya están prácticamente listas para ponerse, así que a desarmarlas. Muchas horas más tarde. Aquí están ya desarmadas las 4 tarimas, están separadas. Entonces lo que voy a hacer ahorita es lijarlas para poderlas entintar. Hoy es el tercer día de este proceso de renovación / mudanza del pequeño estudio. Creo que va a ser el más pesado porque tengo que quitar la pared de madera de aquí y no tengo mucho espacio, pero empecemos. Ok, la cosa está así. Tengo que quitar todas esas tablas que ven, pero sin mover nada del escritorio ni el panel acústico de aquí arriba, porque tal vez tenga que hacer una última corrección en una mezcla que estoy trabajando. No sé exactamente cómo voy a hacer esto, pero primero voy a tener que quitar las luces y recoger un poco aquí, así que empecemos. Consejo, si piensan hacer algo así y quitar las tablas después, no usen pegamento. Pensaba que hacer un vlog mientras trabajaba todo esto sería más fácil, pero la verdad es que se vuelve todo más lento cuando estás grabando todo el proceso. Ya están todas las maderas ahí, tanto del otro cuarto como las nuevas, y yo creo que voy a hacer otro timelapse montando esto ya en la pared.
ayer ya no seguí trabajando porque no encontraba una tabla que lleva el corte para el contacto de la pared. La busqué por todos lados, levanté todas las tablas que había y nada. Hasta hoy que entré al otro estudio y me encontré esto. Aún faltaban tablas por llevar al otro lugar. No sé en qué momento dije ya son todas, pero me faltaron bastantes, así que llevaré esto al otro cuarto y empezaré a trabajar otra vez. Lo que sigue es un breve montaje de construcción. Pueden ver, han sido días muy ocupados y la verdad es que ha valido totalmente la pena, así que sin más les quiero presentar el Home Studio 2.0. Decidí conservar el fondo de madera porque creo que es algo que le da vida a cualquier lugar. Decidí pintar las otras paredes de gris porque además de que es un color neutro, me ayuda a controlar un poco mejor la luz a diferencia del color blanco en el cuarto anterior. Y así como en el otro cuarto pusimos alfombra porque, aunque sea poco, ayuda a disminuir el rebote del sonido. Aún falta bastante por hacer, me falta construir una mesa de trabajo, una estación de carga para todas las baterías, más acondicionamiento acústico, pero en lugar de mostrarles el producto final, quiero mostrarles poco a poco todo el progreso que se va haciendo. Creo que con eso estaré posteando un poco más de contenido que no sea exclusivamente de foto y video, pero eso es todo por ahora. Solo quería mostrarles un poco de lo que he estado haciendo últimamente y un poco de lo que voy a hacer más adelante. Así que nos vemos en el próximo video.